¿Qué tal amigos? Esta máquina de coser hogareña marca Brother modelo LS2125 era de un pariente y se usó muy pocas veces. Luego estuvo guardada por varios años y ahora que la quisieron poner operativa nuevamente, funcionó durante menos de una hora y dejó de andar repentinamente, sin ruidos, sin chispazos, sin humo y sin olor a quemado. Simplemente se detuvo a pesar de que la lamparita de ayuda sigue encendiendo, indicando la presencia de una tensión entrante al equipo. Al presionar el pedal, no hace ni siquiera una vibración o zumbido, nada. Al girar el comando manual, este rota fácilmente y no parece haber nada trabado. Vamos a tomarlo con calma y unos mates. Así arrancamos. Ya en el taller, lo primero que verifico es el pedal para saber si entrega la tensión al motor. Este indica 76 volts de alterna sin presionarlo y casi los 220 de la red presionándolo a fondo. Los 76 volts presentes a la salida del regulador nos están diciendo que sobre esta no hay la más mínima de las cargas, es decir, que el circuito del motor está completamente abierto. De haber una carga, aunque fuese mínima, este valor debería ser 0 volts. Sabemos que el pedal no está averiado, pero vamos a aprovechar para mirar su intimidad. Se abre forzando un poco la traba trasera y la de los ejes frontales. Se divisa claramente un circuito simple con un triac BT136, un potenciómetro deslizable y un puñado de componentes para darle forma a este regulador, del cual bajé el esquemático en el caso de que alguien precisase repararlo. La inspección visual nos dice que no hay nada quemado ni recalentado. Hay solo una pequeña resistencia metal film que indica 0.3 ohms en serie con la salida del regulador que oficia de fusible, pero que está en buen estado. El circuito funciona en modo serie, solo con 2 cables. Al no haber indicios de fusible u otras cosas eléctricas en el exterior del equipo, más allá del interruptor y el conector, debemos abrir la máquina para descubrir qué le está pasando. Primero, extraemos la perilla grande que es el selector de puntada. Luego, sacamos el cajoncito de los accesorios, que además forma parte de la base de desplazamiento de las telas a coser. Comenzamos por la parte trasera, en donde hay 3 tornillos. Pueden utilizarse destornilladores Phillips o planos. El primero del lado derecho superior es el que sostiene a la tapa de la lamparita y del brazo del tirahilo. Luego, sacamos el de la parte baja y finalmente el de la agarradera superior. Bajamos la palanca del pie prensatelas. Ahora, desde la parte frontal, extraemos un pequeño tornillo corto con rosca de paso metálico y arandela Grover, ubicado en la cavidad en donde estaba el cajoncito porta accesorios. El siguiente tornillo de esta tapa frontal está ubicado a un lado del disco de tensión de la puntada. Es corto, de rosca de paso fino y con una arandela de presión tipo estrella. Hay que extraer los 2 tornillos de la base del prensatelas con una moneda, como sugiere el manual, o con una chapita corta, porque un destornillador no entra en ese lugar. Las tapas están muy bien encastradas entre sí, y la parte más difícil de separar es la del medio del puente principal, que se hace presionando a la tapa trasera por sobre la delantera. Esto las libera. Ahora tenemos 4 tornillos más, iguales a los 3 que sacamos desde atrás, pero estos aseguran a la tapa trasera contra el chasis metálico y bloque principal de la máquina. Hay 2 abajo, uno más a la derecha y cerca del comando manual,
y el cuarto está medio escondido debajo de esta leva, que hay que mover un poco para dejarlo a la vista. De esta forma, también vemos que no está sucia ni en lo más mínimo, y no se ven ni se huelen fogonazos. Sacamos la correa dentada para trabajar más cómodos y sacamos los dos tornillos con tuerca que mantienen a esta cajita blanca con el conector y el interruptor asegurada al chasis. Lo eléctrico aquí resulta ser muy poco y básico: la lamparita de filamento y el motor. Ambos cables proceden de la cajita blanca. Con una leve presión sobre la muesca superior e inferior, lograremos abrirla y descubrir si en su interior están los fusibles. Y no, aquí no hay más que los terminales machos del enchufe, el interruptor, los cables y el capacitor negro que se ve detrás, que es para disminuir la chispa de encendido de la lamparita y está en paralelo con ella. Un par de cables van directamente hacia ella y otro par de cables hacia el motor. No hay ningún misterio por aquí. Los dos cables inferiores del conector entregan 220 volts directos de la red y están disponibles siempre para la lamparita, en donde el de más abajo es el común y el del medio es el de la lámpara. Y el superior junto con el común son los que proveen la tensión alterna regulada provenientes del circuito del pedal para el motor. El interruptor abre el circuito del común para ambos dispositivos. Estando todas las tensiones presentes en la cajita, no hay más dudas de que el problema está en el motor, y por esa razón la vamos a volver a armar e instalar. Aquí es donde empezó mi idea de hacer un video sobre esta máquina, porque lo que yo pensé que iba a ser algo fácil de reparar y encontrar repuestos fue todo lo contrario. Inicialmente fui a lo más fácil: cambiar el motor entero. Los motores disponibles se venden en forma de kit con el pedal incluido para adaptárselo a cualquier máquina. El tema con estos era que la polea era distinta y no es dentada. Y en el caso de querer cambiar una por otra, no se puede, porque el motor de la Brother tiene un eje con otro diámetro y con un orificio longitudinal a este, por donde pasa una chaveta de fijación que los otros motores no poseen. El original solo lo había visto en una publicación a un precio que competía con el de la máquina completa y un curso de costura juntos. Era inviable. Así fue que me animé a desarmarlo y a ver si encontraba la falla yo mismo. Extraemos la polea, que está compuesta de dos piezas fijas al eje por una arandela Seger y la citada chaveta. Dos tornillos mantienen al motor unido al soporte del chasis. Aquí hay dos tuercas que no son hexagonales, son circulares con un corte radial que está diseñada para ser sacada con una herramienta especial en forma de U que yo no tengo. Por esta razón, me voy ayudando con destornilladores de punta fina para ir girándolas lentamente hasta que superen la parte más alta del tornillo y terminar de sacarlas con un destornillador plano grande. Ya en el video se ven las tuercas, pero inicialmente venían cubiertas por una especie de silicona blanca que hay que limpiar pacientemente para poder verlas con claridad. Estas dos tuercas sostienen a la carcasa frontal y se ajustan sobre los tornillos que atraviesan todo el largo del motor desde atrás y que también sostienen a la placa de los carbones. Hay varias arandelas pequeñas de teflón sobre una roja de material aislante de mayor diámetro de color rojo sobre el eje y el colector del rotor. Aquí sí las tuercas son hexagonales de 7 milímetros. Los tornillos son de cabeza Phillips.
La tuerca presiona a la placa sobre una pequeña arándela plana. Y debajo de la placa y entre esta y el núcleo del estator, hay un separador plástico de color negro atravesado por el mismo tornillo. Ambos lados son iguales. La placa de los carbones está unida a los campos del motor solo por dos cablecitos, uno para cada campo. Inicialmente, ambos eran verdes, pero acá van a ver que uno es un cable desnudo porque lo tuve que recortar bastante después de repararlo. Para liberarla, se desueldan los cables. Al levantar la placa para extraerla, los pequeños carbones son empujados por los resortes hacia el eje central. No se ven chispazos ni quemaduras. La tapita trasera de esta cajita de cobre se levanta para sacar por allí atrás al carbón gastado en el caso de necesitar reemplazarlo. Yo ahora no lo voy a hacer para no fatigar al material que parece bastante delicado, pero este también sería el procedimiento si fuese necesario cambiar los carbones. En mi caso, están prácticamente nuevos. Las dos bobinas toroidales y el capacitor forman un filtrado para evitar inducir ruidos en la red eléctrica provenientes del contacto de los carbones contra el colector. Aquí voy a tratar de ilustrar el desarme y el esquema del motor con un dibujo. Ahora extraemos el estator que contiene a los dos campos del motor. Estos no son otra cosa que dos bobinas grandes y no parecen estar quemadas. Lo mismo pasa con el rotor, no tiene averías visibles. En la parte trasera tiene algunas arandelas de teflón que presionan contra el rodamiento inferior. Con el tester en continuidad o en una escala pequeña en ohms, medimos la primer bobina que nos indica aproximadamente 44 ohms. Eso está bien. El segundo campo no indica nada. La bobina está abierta. En esta toma se ven los dos cables verdes originales que les contaba hace un momento. Sigo sin ver nada chamuscado ni recalentado. Aflojando esta faja de aluminio, comienzo a liberar a la bobina del estator. Abro cada aislante blanco para ir viendo cada parte de la bobina sin poder ver nada raro. Ejerciendo una presión suave hacia afuera, extraigo la bobina de ambas cavidades. Separo el aislante del cable de entrada e individualizo la bobina fallada. Queda claro en esta medición que está abierta. Separo los otros aislantes con mucho cuidado para no raspar el barniz aislante del alambre. Me encuentro con un pequeño empaquetado. Debajo del espagueti corto no hay más que una soldadura y el cable marrón está bien. Aquí está el otro extremo de la bobina con el cable verde precedido por un largo espagueti. Cuando lo estiro, me encuentro con un fusible térmico. Al medirlo, no quedan dudas de que está abierto y la bobina está bien. El fusible es de 250 volts, 2 amperes y 150 grados de temperatura de corte. ¿Y por qué hay un fusible en un lugar tan inaccesible? Tiene lógica porque es un fusible térmico y evita que el motor se queme al recalentarse, y justamente las bobinas próximas a él
son las que más temperatura podrían levantar. Sin embargo, en este caso, se cortó por una falla del fusible, porque es evidente que este motor nunca superó los 150 grados necesarios para que esto sucediera. Por esta razón, no le voy a instalar un reemplazo, sino que lo voy a dejar puenteado. Rearmo el empaquetado con los aislantes blancos y cinta adhesiva. Acomodo la faja de aluminio e intento ajustarla para que quede bien fija y lo más parecido a como estaba inicialmente. Ajusto el largo de los cables y mido que ahora sí, los dos campos tienen continuidad. Aprovecho el rearmado para lubricar con grasa para rodamientos el eje y el buje inferior. Verifico que éste gire libremente. El rotor solo lo voy a limpiar con un poco de alcohol isopropílico. Inserto los campos en la carcasa trasera. Para instalar la placa, hay que presionar los carboncitos nuevamente hacia adentro de las cajitas metálicas, empujar la placa hacia abajo y soltarlos ya sobre el colector. Soldamos el cable verde del campo que estaba bien y el otro que también debería ser verde, pero que es una parte de alambre propia de la bobina proveniente del campo al cual le sacamos el fusible. Pasamos los largos tornillos desde atrás del motor a través del núcleo del estator, el separador plástico, la plaqueta, la arandela y finalmente lo aseguramos con la tuerca hexagonal. Esta operación se repite del otro lado. Otra vez, verificamos que sigue girando sin problemas. Reubicamos las arandelas en el eje principal y lubricamos el buje de este. Pasamos los cables de entrada de tensión a través del único orificio lateral del motor. Reajustamos las tuercas circulares para asegurar la carcasa delantera al conjunto. Antes de probarlo directamente con 220 volts, lo hacemos a través de una lámpara de filamento en serie para saber si está en corto o no. Si la lámpara encendiese al máximo y el motor no girara, habría un cortocircuito. Al parecer anda bien y ya lo podemos conectar directamente a la red. Para descartar que tuviese algún problema de temperatura, lo dejé funcionando durante varios intervalos de 1 hora y nunca estuvo más que tibio. Comienzo a reacomodar los cables con termocontraíbles y finalmente le instalo la brida plástica contra la carcasa. Instalamos la chaveta, la polea y luego al motor sobre el soporte. La correa dentada no necesita ninguna puesta a punto. Esta medición de tensión a la salida del pedal la hago directamente sobre la entrada del motor. Con alrededor de 140 volts, comienza a girar lentamente y se acelera a medida que se incrementa la presión sobre el pedal.
Como ahora está la carga sobre el regulador, al soltar el pedal, el indicador de tensión se va hasta 0 volts y ya no queda en 76 como cuando estaba en vacío. Ahora solo hay que sacar el motor nuevamente, asegurar la aislación de los cables, volverlo a instalar y rearmar a la máquina. No sería mala idea poner un fusible aquí afuera del motor. Siempre es mejor tener una seguridad cuando se trata de electricidad. Este rearmado lo voy a pasar rápido para no estirar demasiado el video. Como última cosa, con un destornillador provisto en la bolsita de accesorios original, hay que abrir la tapa correspondiente y aceitar solo un poco en los puntos indicados en el manual. Y ahora sí, a coser. Espero que les haya gustado el video, y para los que no se animen a abrir el motor y repararlo, por lo menos ya saben por dónde puede estar el problema en el caso de que tengan una falla similar. Un abrazo a todos.